Bienvenido de nuevo para ver dos ejemplos más sobre cómo convertir la repetición decimales a fracciones. Para el primer ejemplo tenemos 0.86 con solo 6 repeticiones. El primer paso consiste en configurar el repetir un decimal igual a x, lo que nos da x es igual a 0.86 con los 6 repitiéndose. Vamos a etiquetar esta ecuación 1 desde el primer paso. Paso 2, si es necesario, multiplica ambos lados de la ecuación por múltiplos de 10 hasta que solo los dígitos que se repiten estén a la derecha del decimal. Observe que ahora mismo tenemos esto. 8 que no se repite, y está a la derecha del decimal. Queremos nuestro decimal donde solo tenemos el 6 repitiéndose a la derecha. Aviso, para que esto suceda, tenemos que mudarnos el decimal un lugar para el correcto, lo que equivale a multiplicar por 10, lo cual significa para la ecuación 2 del paso 2, multiplicamos ambos lados de esta ecuación por 10. 10 veces x es 10x, y 10 veces 0.86 con los 6 repitiéndose. Es igual a 8.6 repeticiones. Observe que ahora solo tenemos el 6 que se repite a la derecha del decimal, que se requiere para el segundo paso. Y ahora, paso 3 realiza otra ecuación multiplicando ambos lados de la ecuación desde el paso 1 o el paso 2 por múltiplos de 10, de modo que un conjunto de dígito o dígitos repetitivos están ahora a la izquierda del decimal. Debido a que el 6 se repite, necesitamos nuestro decimal donde tenemos un 6 para a la izquierda del decimal, mirando la ecuación 2 para que eso suceda. Tienes que mover el decimal un lugar a la derecha que, de nuevo, es equivalente a multiplicar por 10. Así que para el paso 3 o la ecuación 3, multiplicamos ambos lados de la ecuación 2 por 10. 10 veces 10x es 100x, y 10 veces 8.6 repitiendo. Es igual a 86,6 repeticiones. Una vez más, ahora observe cómo tiene un 6 a la izquierda del decimal, que es requerida para el paso 3. Paso 4, ahora restamos la ecuación del paso 2 de la ecuación del paso 3. Así que empezando con la ecuación 3, tenemos 100 veces iguales. 86.6 repitiendo, y ahora restamos la ecuación 2. Lo que significa que restamos 10 veces a la izquierda. Y restamos 8.6 repitiendo a la derecha. Y ahora restamos 100x menos 10x es 90x. A la derecha, 86.6 repitiendo menos 8.6 repetir es igual a 78. Y ahora resolvemos x por dividiendo ambos lados por 90. Simplificando a la izquierda, este cociente es 1, una vez x es x tenemos x igual a 78 90os, lo que sí simplifica. 78 y 90 comparten un factor común de 2, así que dividimos el numerador y el denominador por 2. 78 dividido entre 2 es igual a 39. 90 dividido entre 2 es igual a 45. Ahora tenemos x igual a 39, 45 y x es igual al decimal que se repite, así que ahora sabemos que 0.86. Con las 6 repeticiones es igual a 39,45. Y, por supuesto, podemos fácilmente compruébalo en la calculadora. 39 dividido por 45 da a un decimal repetitivo de 0.86 con los 6 repitiéndose. A continuación tenemos 3.152 con solo repitiendo los 5 y 2. Paso 1, igualamos x al decimal que se repite, por lo que omitiremos el 3 por ahora. Y la ecuación es x igual a 0.152 con el 5 y 2 repitiendo. Esta es la ecuación 1. Para la ecuación 2, multiplicamos ambos lados de la ecuación por múltiplos de 10 hasta que solo los dígitos que se repiten estén a la derecha del decimal. Observe que ahora mismo tenemos este a la derecha que no se repite. Solo tenemos el 5 y 2 a la derecha, lo que significa que tenemos que mover el decimal un lugar a la derecha, lo que equivale a multiplicar por 10. Para el segundo paso multiplicamos ambos lados de la ecuación por 10. 10 veces x es 10x. Y 10 veces 0.152 con la repetición de 5 y 2 es igual a 1.52 con el 5 y 2 repitiendo. Observa ahora solo los dígitos que se repiten. Están ahora a la derecha del decimal. Paso 3, ahora formamos otra ecuación multiplicando ambos lados de la ecuación del paso 1 o 2 por múltiplos de 10, por lo que un conjunto de
El dígito o los dígitos que se repiten ahora están a la izquierda del decimal. Lo que significa que ahora queremos nuestro decimal donde tenemos un 5 y 2 a la izquierda del decimal. Para ello, hay que mover el decimal 2 lugares a la derecha, lo que equivale a multiplicar por 100. Así que para el paso 3 o la ecuación 3 multiplicamos ambos lados de la ecuación 2 por 100. 100 veces 10x es igual a 1,000x. Y 100 veces 1,52 con la repetición de 5 y 2 es igual a 152.53 repeticiones. Para el paso 4, restamos la ecuación 2 de la ecuación 3. Así que empezando con la ecuación 3 tenemos 1000x igual a 152,52 repitiéndose. Y ahora restamos la ecuación 2, así que restamos 10x en el a la izquierda, y restamos 1.52. Con los 5 y 2 repitiendo a la derecha. Restar 1,000x menos 10x es 990x igual. Restando a la derecha, 152,52 repitiendo menos 1,52 repitiendo es igual a 151. Ahora resolvemos x por dividiendo ambos lados por 990. Simplificando, este cociente es 1, una vez x es x. Tenemos x igual a 151.990. Y esto en realidad no se simplifica, así que ahora sabemos el decimal repetido de 0.152 con el 5, y el 2 repetir es igual a 151.990. Así que ahora sabemos 3.152 con la repetición de 5 y 2 es igual a 3, el número entero más el decimal que se repite como fracción de 151.990 o como un número mixto, 3 y 151.990. Si quisiéramos la fracción en lugar del número mixto, el denominador sería 990, y el numerador sería 990 veces 3 más 151, lo que equivale a 3.121.990. Y de nuevo podemos comprobar esto está en la calculadora. 3121 dividido por 990 nos da el decimal repetitivo original. Tenga en cuenta que la calculadora se redondea en el dígito más a la derecha. Espero que esto te haya resultado útil.